Listo, ya está grabando. Ay, si no lo quiere hacer ninguno, pues marica me tocará a mí. Yo creo que lo sé hacer, pero no, como no le entendía al profe el método de que hacía él, pues lo hice como con lógica. Ok, No sé si eso pues sirva tan bien en el examen. El más pues corto es la tablita, ¿no? creo que el tema es Yo no sé Social hacer la tablita, Construction. ese es el problema. Ese es Ok, corto. Creo que con la tablita es más resumido, como que se demora más menos. I guess. bueno, entonces vamos a hacer la tablita. Entonces, ¿cómo hacer la tablita? No sé, creo que alguien ahorita estaba rayando en verde. No alcancé a ver quién era. Yo. ¿Y quieres hacerlo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Se entrecortó. ¿Lo querés hacer? Pues sí, no tengo lío. Bueno, a ver. Entonces, pongo mis notas en la segunda pantalla. Ah, No es que sí, tengo la tableta definida solamente para la primera pantalla, no puedo ponerme a rayar en la segunda. Tengo el zoom en la primera. Eh, ah. pues. Entonces Humildad. sería primero con. Muchachos, para que vean. Ah, fue puta Twitch. Deja platica. Pero bueno. Uf, espérate, vas a hacer. Ey, espérate. Hay dos opciones. ¿Sí? Frank les mostró el método largo, que era hacer 2 a la n estados, ¿cierto? N es el número de Ese no. estados. Sí, no, esta mía no Acá tiene eso. serían 16. ¿Y entonces para qué pusiste esto? ¿Qué cosa? Eso no va. El de Bueno, pues vacío. no. No, Pues pues lo ese sí se puse, puede pensé que era omitir. por defecto. Ah, ok. Ah, Bueno, pero la idea es que nos vayas explicando, Torres. Ah, es que es con explicaciones y todo. justamente eso iba a decir. Claro, claro, marica, uno hace la tabla y el resto que no sabe queda viendo un chispero. Válido, válido. Li- entonces, espérate. Pues, o sea, yo como la hice, entonces, es simplemente empiezo con el estado inicial, que es esto, que es el cero. Entonces, si le entra una A, ¿para dónde va? Pues tiene dos caminos, a sí mismo, a cero y a uno. Si le entra una B, solamente a cero, por la misma reentrada que tiene. Después de esto, miro cuál de estas, de la A, me hacen falta por trabajar, de la A y la B. Entonces, pues aquí solamente sería el estado uno, entonces escribo el estado uno y entonces miro, ok, si me entra una A, ¿a dónde puedo ir? Perdón, necesito el 0 y el uno. Cojo este espacio aquí. O sea, lo cojo todo, no cojo solo una parte. Esto para dibujar es horrible, ¿no? Lo, sé- lo que está queriendo decir Torres es que vos empezás con el estado inicial, ¿cierto? Que en este caso es solamente el cero. Y el marica lo encierra entre llaves, ¿sí o qué? Entonces, entonces, listo, ¿qué hace con eso? Mira con las diferentes transiciones hacia dónde puede ir. Entonces con A puede ir tanto a cero acá, ¿cierto? O puede ir con una A hacia uno, ¿sí o qué? Entonces por eso acá el marica pone cero uno, ¿sí o qué?
Entonces, después repite el proceso con la B, ¿sí o qué? Y con la B, pues puede ir solamente a sí mismo, ¿sí o qué? Entonces, Torres, ¿por qué pone acá 0, 1? La idea, ¿cierto? Es ir poniendo los nuevos que están acá, ¿cierto? Que no estén en esta primera columna, yo los voy poniendo y voy repitiendo el proceso. Miro, desde el estado 0 o desde el estado 1, ¿cierto? ¿Hacia dónde puedo ir con una A? Entonces, Torres, aquí. Entonces, pues sí, siguiendo con eso, vuelvo y entro a revisar. Entonces, en el 0, si yo entro con una A, ¿qué puedo? Nuevamente, los estados 0 y 1. Y entonces, después miro con el 1. Con el 1 hacia dónde puedo ir, hacia 2. Listo. Son todos los que puedo ir. Vuelvo y reviso. Si me entra una B en el estado 0, ¿a dónde puedo ir? Solamente a 0. Con el estado 1, ¿a dónde puedo ir con una B? A ningún lado. Entonces simplemente dejo el 0. Eh, Después vuelvo y cojo, ok, ahorita voy a utilizar estos tres, esto que está aquí, esta que acabo de escribir, y hago y repito el mismo proceso. Entonces ahorita lo que hago es cojo 0, 1 y 2. Entonces, para el estado 0, ¿a dónde puedo ir? Nuevamente, 0 y 1. Con el estado 1, ¿a dónde puedo ir? A 2. Y con el estado 2, ¿a dónde puedo ir con una A? Al estado 3. Vuelvo y reviso con B. Pues en este caso volví de 0, porque pues con 2 no puedo ir con una B a ningún lado, entonces simple volvemos y escribimos 0. ¿Entienden por qué o alguna pregunta ahí? Got it. Vale. Entonces ahora vuelvo y cojo este grandote, 0, 1, 2, 3. La pongo de este lado y repito el proceso. Coge el grandote. La Entonces, única papaya, Santi. sí, la verdad es que sí. Vuelvo y hago lo mismo. Pues sabemos que hasta el 2 son los números 0, 1, 2 y 3. Y ahorita reviso con 3. Si me entra un 3, ¿a dónde puedo ir con una A? A 3. Pero pues, ¿para qué volverlo a escribir si ya lo tengo escrito? Entonces, pues simplemente cierro. Y ahorita con la Espérate, B. esa explicación de por qué no volver a colocar el 3 y no me parece. O sea, ¿por qué no vuelvo a colocar el 3? O sea, Porque quedaría redundante, o sea, tendría dos es veces el 3. Sí. por redundancia, vale. Entonces, eh, vuelvo y hago el mismo proceso con todos y esta vez pero con la B. Como sabemos, solamente el 0 se recibe una B y el 3, como se puede ver aquí, entonces escribimos 0. Revisamos en 1, no se puede, en 2 no se puede, en 3 sí se puede. Entonces, ¿a dónde, estando en el estado 3 si recibo una B, para dónde voy? A 3. Y con eso termino. Ahora reviso. De estos que tengo aquí, ¿alguno que no haya utilizado todavía? Este lado, 03. el 0,3. Entonces lo pongo como un nuevo estado. Listo, de 0,3. ¿A dónde puedo ir con 0? Nuevamente. 0, 1, 2 y 3. Eh, perdón, me equivoqué aquí, me equivoqué. ¿Con qué puedo ir solo con el 0 y una A? Pues al estado 0 o al estado 1. Y con un 3 al estado 3. Ahora con una B, ¿a dónde puedo ir? A 0 en el estado 0 y a 3 en el estado 3. De estos dos, ¿cuál no he utilizado? El de este lado. Entonces, ¿qué hago? Lo agrego acá abajo. 0, 1 y 3. Teniendo ya esto, volvemos a hacer el repaso. Con una A, estando yo en el estado 0, puedo ir a 0 y a 1. Con el estado 1, puedo ir al estado 2. Y con un 3, puedo ir a 3. Y después reviso del lado B. Entonces, con un 0 puedo ir a dónde?
a 0, con 1 no puedo, y con 3 vuelvo a ir a 3. Entonces ya tenemos esto. Ahora lo que tenemos que hacer es definir los estados finales. Los estados finales se definen teniendo en consideración cuál es el estado final aceptado del autómata original, que en este caso es el número 3. Entonces, todos aquellos estados que contengan un 3 se vuelven estados finales. Este, este y este. Y con eso completamos. Ahora píntalo. Una Ahí no, pregunta, el punto 3 exactamente qué es lo que pide ser. Esto Es que, dice, ¿sabes qué? Vale. dice, transforma el siguiente autómata de estado finito en uno determinístico, que acepte el mismo lenguaje. En pocas Ok. palabras es hacer esto, ¿No? Y ¿cierto? construir el nuevo autómata con esos estados que nos dio la tabla. Y, exacto, que es lo que ya va a hacer Torres, Ok, que es pintar este marica. y sale. El estado inicial nunca cambia, ¿sí o qué? No, el estado inicial es el mismo siempre. ¿Quién está pintando eso, Torres? sí, yo, ¿Qué es eso? ¿no? Tenés ¿Qué es? ¿Qué es? No, los estados, tenés, o sea, tenés que pintar Son los los estados estados. de la columna de la izquierda. Ah, ok. Yo pero fue como si ¿Cuál es eso? ya está ¿Cuál es eso? dibujado ahí. Es este nuevo autómata, ¿cierto? Que hiciste acá. Te estoy diciendo que lo pongas con los circulitos y todo eso, pero acá, ¿sí? Acordate que, espérate, Ahí sí me perdiste. Majo, O sea, usted es una tenés, ganosa, Señor. Pero hágale. no sé dibujar aquí, o sea, no sé ni siquiera cómo están dibujando, perdón, que llegué tarde. ¿Cómo hago para...? Ay, ¿cómo así, No, María en serio, José? no sé. Si ves la pantallita que aparece que dice que se está compartiendo pantalla, ¿cierto? Ajá. View options, Ahí hay unos tres annotate. punticos. Ya, listo, ya. Ajá. Ya, qué pena, niñas. Y si quiere Ángel, pues también Pues vamos haciéndolo le así. colabora. Yo no tengo lápiz, así que no me critiquen por Pana. la mala letra. Ay, Dios mío. Súper checo, pero bueno. Me cuesta mucho. Gracias, Ángel. Cambio el color. Y llevo las flechas. Entonces dice que de 0 con el input A se va a 0,1. Por lo tanto, que nada. Y con B se va a sí mismo. Simplemente estoy representándolo. 0,1 va a 1,2, 0,1,2 con A. Y se va a hacer otra vez con B. debajo, espérate, podría volver a empezar, pero explicando así como para dummies. Pues, o sea, ya están, o sea, prácticamente completando lo que nos estaba contando Santi, es que simplemente cogemos todo lo que está en esta columna y cada uno de los que está aquí lo tomamos como estados, pues, o sea, estados aislados. Es una forma como de resumir todo. Entonces, pues cada uno va a ser entonces uno de esos estados, entonces tenemos 0 y simplemente nos vamos guiando con los inputs que tenemos acá, que sería A y B. Entonces, por eso digo, sí, desde 0 creamos el estado 0 y al tener el input A vamos a 0,1, por eso estoy haciendo las flechas ahí, o sea, ya como lo estás Ah, ok, escribiendo. ya te Ya entendí. no, Majo, dime. una pregunta, ¿por qué te vas de 0,1 a 0 con B?
Espérate, a 0 con B, porque tú ves que el input de acá va al estado 0. Este estado ya lo tenemos, que es el que está acá, y es el que yo acabo de dibujar. Por eso es este nodo. Por eso lo estamos devolviendo. O sea, tómalo como literal si fueran las flechas para los nuevos estados que hemos creado. Aunque hayan varios elementos, míralo todo como una unidad. Entonces, por eso, desde 0, 1, con B, vamos a hacer otra vez. Te Ah, sí, devuelves. ya lo vi, perdón. Gracias, Majo. Ok. Ahí ya están todas. Perdón, me distraje. De 0, 1, 2, vamos a este con A. Y desde 0, 1, 2, con B se devuelve a 0. Qué pena que sea súper feo, pero sería así. 0, 1, 2, 3. Epa, No Ahí está olviden todo. que habría que hacerle doble círculo a los estados finales, ¿no? De marcar los estados finales. Sí, era para aplicar. Ya están todos los estados. Alguien me está ayudando a terminarlos, pero no me fijé. Entonces, bueno, los estados serían no todos los sé que quién estaba pintando en contengan. azul. Yo. Ah, ok. Ah, ok, ok. O sea, yo estaba haciendo una parte, alguien hizo la otra, pero no sabía quién, gracias. Ajá, y pues ponemos todos los que tengan estado final original, le ponemos ahora el estado final para el nuevo autómata y Ok, ya. ahí pusieron una F. Bueno, sería un círculo, ajá. Que no se Entonces, note cuál es mi en círculo. resumidas cuentas, Ujú. Palo de garabato. ay. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hizo Majo? Ella tomó todos los elementos de esa columna, ¿cierto? De la primera, y los pintó solitos, ¿cierto? Encerrados en circulitos como si fueran estados, ¿cierto? Listo. ¿Y qué información me da esta tabla? Esa información me está diciendo, listo, desde este estado voy con una A, ¿cierto? Voy a este otro estado, ¿cierto? Y con una B voy a este otro estado. ¿Sí o para qué? ¿Qué hizo Majo? Dijo, listo, desde el estado 0, ese acá, yo voy con una A al estado 0,1. Entonces, con una A, espérate que eso no se ve ahí. Con una A, ¿cierto? Voy al estado 0,1, ¿cierto? Que es este de acá. Y con una B, estando en 0, me devuelvo al mismo, que es esta transición de acá. ¿Sí? Y así con cada una de las filas. Y a la final, pues ya, le queda este bicho raro y largo. Y eso sería todo. Yo tengo Con una eso ya pregunta tendrían los como punticos conceptual. aseguraditos. Decime, Es ¿para qué que, se hace esto? no, no, o sea, yo tenía entendido que esta tabla se hacía era para pasar un autómata no determinístico a un autómata determinístico. Ajá. Pero este autómata de aquí es determinístico, ¿cierto? O sea, ok. Este de O acá, sea, este nuevo que nos pintó Majo y no, no, Torres. el anterior, el anterior. El anterior es determinístico. No, y eso fue lo que No, le pregunté a este él es ayer. no determinístico. ¿Por qué? Ajá. Fíjate que, a ver, ¿cuáles son las condiciones para considerar un autómata como no determinístico? Carlos. ¿Ahí? Ajá, no sé. No me Sería acuerdo. que en algún punto pueda tomar Ok, como dos caminos diferentes. Y que los dos caminos, al menos exacto. Alguno, uno, lleve a un estado final. No, pero es para que sea regular. No, no, Eso no, es, eso es distinto. eso es otra cosa. Me perdí. O sea, que sea no determinístico es que haya dos caminos que tengan la misma entrada, que se pueda llevar a dos lados Exactamente. distintos. Epa, en resumidas cuentas, si vos separas en cualquier estado, ¿cierto? Y tenés con una misma entrada el poder de elegir por dos caminos, eso ya es no determinístico. Ok. ¿Cómo así en este caso? En este caso, te voy a pintar acá con resaltador. Fíjate que en el estado 0, ese resaltador está muy grueso. En el estado 0, ¿cierto? Yo puedo ir con A al estado Y 1 el estado cero. y con A
puedo ir al estado cero. Entonces, cuando yo me paro en el estado cero, yo puedo elegir si quedarme dando vueltas acá como marica, ¿cierto? O si pasar al estado uno. Ok, ok, sí, sí, ya te va a acordar. Bien, gracias. El Listo. abuelo. Vaya. Epa. Entonces, ¿alguien tiene dudas de este ejercicio que nos hizo Torres y Majo? Una pregunta, o sea, en el autómata no determinístico, si yo por ejemplo le doy, este, no, pues ya lo pillé. Ve, Nicolás, ¿Ya? si en Decime. la pregunta no te especifica que lo tiene que dibujar solamente haciendo la tabla, ya sería suficiente o tenemos que dibujarlo. Pues la tabla en teoría tiene implícito el autómata. Ya si, pues, yo les voy a calificar el parcial. Y eso ya está implícito, ¿cierto? Acá en la tabla. Si ustedes al final terminan todo el parcial y les queda tiempo, pues marica, dibujen esa vaina. Y ya. ¿Sí? Ve, y el caso contrario, o sea, que yo te haga el autómata, pero no la tabla. Pues ahí sí ya es más complicado de calificar. Porque en la sustentación nos tocaría hacer la tabla, ¿cierto? Porque te Y verificar preguntaría cómo llegaste a que este corresponda a autómata. la tabla con eso. Ajá. Es más difícil llegar directamente que uno ponerse a hacer la tablita. Porque la tablita es un, es un procedimiento recursivo. Breve, Que si vos la sabes hacer, en 2 minuticos, marica, en 2 minuticos la haces. Pues ya, ese sería todo el punto 3. Yo tengo Entonces una preguntita suave, Lalo. decime. Pues yo tengo entendido que para unir dos, por decirlo así, dos autómatas simplemente es como que, o sea, tengo dos estados iniciales y simplemente creo uno nuevo y los uno con epsilon, ¿no? Sí, ok. Ajá. Esto volvería, y esto ya sería un nuevo autómata, ¿sí o qué? Uno solo. Ajá. Este autómata sería no determinístico, Ajá. ¿sí? Siempre que vos veas una transición epsilon, esa vaina Ya de cabeza es no no determinística. determiné. Ah, ok, listo, dale, gracias. Ajá. Listo. Ve, Nicolás, Ya puedo borrar. Sí, decime. ¿cómo se haría en la tabla si, por ejemplo, ahí con lo que dijo Carlos, si el nodo inicial, o sea, conecta con epsilon? Ahí agregaríamos el vacío. ¿Cómo así? O sea, imagínate que el, el nodo, o sea, el estado cero, en vez de pasar con Ajá. una al uno pasa con un epsilon, ¿cómo se representaría en la tabla? ¿Con vacío o con epsilon? O sea, Ahí, Ahí pues a ver, pondrías un vacío, creo. o se agrega con acá, epsilon. A ver. Ah, ya, yo creo Pues, que ya le entendí ay, la marica. pregunta. Estaba ganoso abrir el parcial a ver si tenía un punto así, pero pues espérate, yo voy a compartir. Así tico la cago, weón. Por poco y podemos resolver el parcial esta noche. Por poco. Y junticos. Obvio. No, no te aparece ningún epsilon. Te aparece todo con A si ves. Pero en ese caso, sinceramente, yo jamás me había hecho esa pregunta, weón. Ay, espérate, que no lo cerré. Ya. Yo diría, yo creo que, o sea, pues siguiendo pues como la teoría o sea, lo que se hace es que si hay una transición epsilon, pues también tendría que entrar en la tabla porque pues igual va a entrar. ¿Sí o qué? sí.
Tienes razón. La cosa es que si entra en la tabla, ¿en qué parte? ¿En qué parte entraría en la tabla? En la parte de las transiciones, por ejemplo, tenemos en la anterior tabla tenemos las transiciones A y B, ¿no? Entonces, pues Así, tendría que ser otra nueva. B y A. Exacto. Pues Esto creería me yo, ¿no? implicaría que en mi nuevo autómata, ¿cierto? Esta sería otra transición posible. No sé si se acuerdan ahorita que acá teníamos 0, 0, 1 y aquí 0, ¿cierto? Perdón. Lo hice mal. No te Aquí en el A perdonamos. teníamos 0, 0, 1 y acá 0, ¿cierto? Imaginémonos que acá hubiera aparecido 0, 1 por cosas de la vida, ¿cierto? Esto me implicaría que desde mi estado 0, ¿cierto? Yo pueda ir con epsilon a 0, 1 también, ¿sí? Y eso me lo haría no determinístico. Yo diría que de cabeza uno se olvide de las epsilon. Es decir, que si acá aparece una epsilon, intente reducirla o eliminarla antes de. Hay algo que son reducción de autómatas. Eso pues no se les explica porque es engorroso y es cansón. Pero creo que Maribel en algún momento en lógica digital lo enseña. Pues ¿Qué? si ustedes hacen la analogía de esto con circuitos, pues Maribel en el curso de lógica digital enseña autómatas, ¿cierto? Contadores, como le quiera llamar. Es la misma mierda, pero pintado de manera diferente. Sí, era en ¿Eso es lo serio de máquina de automata. estados? Sí, máquinas de estados, así lo llama ella. Epa. Ujú. Monitor, En una esencia es la pregunta así misma como por, mierda, pero. Decime. así como por saber el de subset, ese punto, si me queda bien, cuánto más o menos valdría, así como en términos, pues, Espérate, yo me acuerdo. Ese, a ver, son. Para estar La nota seguros. máxima que se puede sacar es 5. No. claro, Por poquito y lo hago, güey. La nota máxima es 5, ¿cierto? Y hay tres secciones importantes, ¿cierto? Hay una que es decir si un conjunto es regular o no. Hay otra que es esta, la de subset construction. Y hay otra que no me acuerdo, weón. Espérate, yo dejo compartir y reviso. Está decir si un conjunto es regular o no, el de expresiones regulares y el de no determinismo, que es hacer esto del subset construction. Ese es un punto, ¿cierto? Es decir, es una subsección. ¿Sí o qué? Entonces, de 5 que es la nota máxima, hay 3 subsecciones. 5 partido 3 es 1,66, creo. 5 tercios, sí. Y acá periódico, ¿sí o qué? Entonces, como uno es de no determinismo a determinismo, esto vale 1,66. Este punto. Los otros, el de decir si un conjunto es regular o no, se separa en 3 puntos. Son 3 puntos. Eh, no les puedo decir si todos son regulares o no, pero son 3 puntos. Entonces acá ese 1,66 se parte en 3. 1,66 partido en 3, ¿cuánto es? 4 por 4, 16. Aproximadamente es 0,38. Creo. Reviso. Ah, 0. ¿Qué? Ah, sí. 0,50. Sí, tan marica yo. Sí. 0,5. Más o menos. 0,55 cada uno.
Y en este son 2 puntos. Entonces ese 1.66 se parte en 0.88 cada uno. Ve, Nicolás, este Fran ya definió lo de la sustentación, ¿cuántos puntos daba? No, pero eso se revisa después. El resto sí. Listo, entonces ya quedó el punto 3 y el 4 también. Sí, ok, hagamos el punto 5. Recortes. Voltemos esta malparida. Epa. ¿Dónde está Zoom? Está acá. Como, ya. Control E, suprimir. Impriman eso. Listo. Esta. ¿Quién hizo esto? Yo creo que Yo, lo hice, pero no estoy yo también seguro. creo que lo hice. Ok. En esto siempre hay como que ese tipo de opiniones. Este hagámoslo junticos. Me piden encontrar una expresión regular, ¿cierto? Sobre el alfabeto A, B, ¿cierto? Aquí hagamos esto bien y escribimos el alfabeto, ¿cierto? El alfabeto es A, B. Espérate, ¿podrías decir qué es lo que toca está en el 5? En el 5 toca escribir una expresión regular, ¿cierto? Que espero que ya sepan qué es eso. Que contenga las substrings, ¿cierto? AA y BB. Este I es clave. Porque si se acuerdan de la tabla de verdad, deben aparecer ambos, ¿cierto? Tanto AA como BB, ¿cierto? Como substrings. ¿Qué son substrings? Subcadenas. Literal. Vos podés tener una cadena inmensamente grande. Si contiene AA y BB, debe ser aceptada por tu expresión regular, ¿cierto? No importa si están de primeritas, de últimas. No importa si las AA están por acá de primeritas y las BB de últimas. Ya, eso sería lo que hay que hacer. Entonces, antes de escribir la expresión regular, estaba escribiendo el alfabeto, ¿cierto? Que es A, B. Es decir, yo solamente voy a estar hablando en términos de A's y de B's, ¿cierto? Entonces, si ustedes se acuerdan, yo en expresiones regulares, ¿cómo acepto cualquier elemento de sigma? Acuérdense que en expresiones regulares hay operadores especiales, ¿cierto? En este caso tenemos el... Y iba a decir asterisco, pero no, esto es el numeral, el arroba, tenemos el más, la concatenación, ¿qué más tenemos? Tenemos el alfa más, el alfa asterisco, ¿cierto? Entonces, así como que rapidito, hagamos este punto rapidito. Yo, con eso que escribí ahorita, yo puedo empezar a construir expresiones regulares, ¿cierto? ¿Qué me acepta el numeral? El numeral me acepta cualquier elemento dentro de sigma, ¿cierto? Es decir, esto se aparece numeral y me pasan, por ejemplo, una A, eso me lo acepta. O me pasan una B, eso me lo acepta. Si me pasan AB, eso me dice nonas. Este es un operador que acepta solamente los caracteres que están presentes en sigma, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer con eso?
Ah, bueno, también está la arroba. Y la arroba es algo parecido, pero ahora me acepta cualquier cadena dentro de sigma asterisco. ¿Qué es sigma asterisco, muchachos? ¿O qué hay en sigma asterisco? Le- Todas la las combinación construcciones Cualquier de posibles. Todas las combinación. combinaciones Combinaciones. posibles con A y B. Epa, cualquier cadena que se pueda formar con A y con B, ¿cierto? Incluyendo la cadena vacía, ¿cierto? Entonces, otra manera de pintar esto es, yo tengo A o tengo B, ¿cierto? Acuérdense que el más, yo les comentaba en su momento que esto funcionaba como una unión, ¿cierto? Es decir, si yo a esta expresión le paso una A, eso me lo acepta. Y si le paso una B, eso me lo acepta, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el marica dice, listo, ¿es A o es B? ¿Y o para qué? ¿Es A o es B? Alguno de los dos. Gallo, gallina. ¿Sí o qué? Entonces, esta y esta son equivalentes. ¿Por qué? Porque esta me acepta, ¿cuáles? A y me acepta B, ¿cierto? ¿Y qué me acepta el numeral? El numeral me acepta A y me acepta B, ¿cierto? Dos expresiones regulares son equivalentes si aceptan el mismo conjunto de cadenas, ¿cierto? Yo les dije que el más funcionaba como una unión. ¿Qué pasa si yo hago A unido B? ¿Qué me queda? Pues me queda este sí, ¿cierto? Lo que acepta A y lo que acepta B. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si yo elevo esto al asterisco? ¿Qué me queda? todas las Me, posibles combinaciones entre A y B más epsilon. me queda una expresión regular equivalente con arroba, ¿cierto? Ya que yo dije que A más B era equivalente con numeral. Y si elevo este al asterisco y este al asterisco, ¿me quedarán equivalentes también? Claro. ¿Por qué? Por, pues esto es A o es B, ¿cierto? Al elevarlo al asterisco, pues me queda esto mismo, ¿cierto? Y es cualquier combinación, cualquier cadena que se pueda formar a punta de A, ¿sí ves? ¿Sí o qué? Que si en el parcial les preguntan cómo eh, demostrar si dos expresiones regulares son equivalentes, hay unas propiedades que se les mostraron y que están en el libro y uno puede pasar de una expresión regular a otra, ¿cierto? Que si ustedes sospechan que, por ejemplo, por cosas de la vida, A más B asterisco, les preguntan si esto es equivalente con A asterisco más B asterisco. ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad o verdad? Falso, ¿Por qué falso? porque A más, o sea, A más B asterisco podría tener, por ejemplo, ABA. O sea, puedo tener las letras intercaladas, como el de la derecha solamente puedo tener como o un montón de A's o un montón de B's. Exacto. Eso es una demostración por contraejemplo, ¿cierto? Entonces, vos mostraste un contraejemplo que dice que esto es diferente, ¿cierto? Diste este. Este ABA es una cadena formada a punta de así de B, ¿cierto? Entonces pertenece a, a esa expresión regular de acá. Mientras que esta, si se fijan, está A asterisco más B asterisco. Acuérdense que el más es... Uy, 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 uy. Listo, que no panda el cúnico. El más es el uno o el otro, ¿cierto? Gallo, gallina. Entonces, el marica se puede ir por este lado o por este lado. ¿Sí o qué? Si le pasamos este ABA,
ni a balas va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué significa A asterisco? Cualquier cadena que se puedan formar a punta de as, ¿cierto? ¿Y qué es B asterisco? Cualquier cadena que se pueda formar a punta de Bs. Este ABA se puede formar única y exclusivamente con As o con Bs. O con As o con Bs, perdón. No, cierto. Es una combinación de las dos. Entonces esta no pertenece a... o no es reconocida por esta expresión regular. Entonces listo. Puede que en el parcial les salga algo así. Claro. Puede que... Sí, decime Joan. Podría escribir, por ejemplo, que ABA no pertenece a asterisco más B asterisco. O sea, con el símbolo de no Sí. pertenece. Sí, sí, sí. Ok, vale. Entonces, ¿qué otra cosa les podría salir en el parcial? Aunque no sé. Pues a mí en su tiempo, bueno, pues sí sé, pero no les voy a decir. Ah, bueno, crack, muchas gracias. A mí en su momento me pidieron demostrar que A más B asterisco era igual que A asterisco, B asterisco, asterisco. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad o mentira? Diría que verdad. ¿Por Uy, qué? ¿qué es esa También mierda? diría que verdad. Porque, o sea, yo podría Dios mío, ¿qué es tener, esa mierda? ¿Qué fue el que dijo eso? Sí, decime, Arango. porque eso verían puras uniones, ¿no? Asterisco vería uniones de todo eso al acero. Entonces, por ejemplo, puede tener al acero o a elevado a cualquier cosa, con B elevado a cualquier cosa y es unido a otro coso de esos, pues. Pues sí, la definición del asterisco es una unión mayor mayor o igual que cero de alfa a la n. Si ustedes quieren hacer una demostración así, quedaría una elegancia, quedaría potente y quedaría chévere. Yo no lo haría así, ni por el putas. Porque, uy, no, marica. Qué gonorrea. Qué gonorrea. Esta, pues, de una vez les digo, que son iguales. Para mostrarlo, yo lo haría a punta de equivalencias y un poquito de malicia indígena. En el libro no sé si aparezca, pero pues yo se los comento. Alfa al asterisco es igual a alfa al asterisco. Esto al asterisco. A lo mejor eso les puede servir. Si son iguales, ¿por Espérate, qué? A ver, esa propiedad se puede hacer, o sea, eso se puede aplicar. ¿qué cosa? El de que algo al asterisco y eso le va al asterisco es igual a solamente un asterisco. Claro. Y en este caso, ¿cómo sería si yo tengo dos? O sea, ¿quito ambos ¿Cómo así? o sea, yo cómo aplicaría esa propiedad a lo que tenemos aquí a la derecha, mejor dicho? ¿O no se puede? Si les digo eso, les estaría resolviendo un punto del parcial. Ay, no joda. Pero si hace eso, ¿no quedaría como asterisco y asterisco? Ojo, ojo, ojo. No, 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 no. Esperen que me están entendiendo mal. Este alfa es cualquier expresión regular, ¿cierto? Esto es equivalente a alfa al asterisco, esto al asterisco, ¿cierto? Acá en el ejemplo es como si yo tuviera otro asterisco acá. ¿Sí? Ahí sí yo pudiera No, eliminar este de acá y dejar solo este. ¿Sí?
Vale, vale. Vale. ¿Eso les puede servir para algo? Claro, weón, toda una vida. La cosa es que si ustedes van a demostrar que son iguales, equivalentes, ustedes tienen que hacer algo. No sé si se acuerden de cómo demostrar una equivalencia. Una equivalencia es lo mismo que demostrar un sí y solo sí, ¿cierto? Entonces, ustedes demuestran para este lado y demuestran para este lado. ¿Sí? Es decir, ustedes parten desde esta expresión regular de acá e intentan llegar a esta expresión regular de acá. Si lo consiguen, entonces ya tienen listo este lado, ¿cierto? Ahora, el otro lado, este de acá, sería partir desde esta expresión regular y a punta de propiedades o de malicia indígena llegar a este de acá, ¿cierto? Y ahí ya tendrían listo este lado. Si prueban los dos, probaron el sí, solo sí, probaron que son equivalentes. ¿No podríamos hacer esa demostración? No, marica, le estaría dando un punto del parcial. Ah, ok. Yo creo que mejor no saco 5, tampoco importa. Ah, no importa. No, pero no es tan complicado, no. Cuando se pongan a echarle el lápiz con las propiedades en mano, se van a dar cuenta que no es tan complicado. Entonces, a ver, este ejercicio, el 5. Este me dice una expresión regular que contenga subcadenas que tengan AA y BB. ¿Nos dicen en qué orden? No. Nos dan un ejemplo y es esta cadena, ¿cierto? BAA, BA, BBA, ¿cierto? Si se fijan, lo va a resaltar acá en rojito. En rojito. Acá está la AA y acá está la BB, ¿cierto? Entonces, esa pertenece al lenguaje de la expresión regular. Pero este ejemplo de acá, BAA, BA, no. ¿Por qué? Porque está solamente AA, no está BB, ¿cierto? Y como esto es un I, entonces pues deben estar ambos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya les di toda la cháchara de expresiones regulares. Ya podemos empezar a hacer eso. Entonces, substrings AA y BB, ¿cierto? Entonces, van a ver sí o sí AA y BB, ¿cierto? ¿Qué puede haber antes, en medio y al final de la cadena? Puede haber arroba, puede haber cualquier string. Puede String, haber ajá. cualquier string, ¿cierto? En ese caso, arroba, que es cualquier string. En medio de las dos puede haber cualquier string. Y después puede haber cualquier string, ¿cierto? Ahora, esto ya cumpliría con lo que nos dicen. Fíjense, tienen las subcadenas AA y BB, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo a esta expresión regular le paso A, B, B, A, A? ¿Me la acepta o no me la acepta? Excelente pregunta. No lo Yo acepto. diría que Creo no. que sí. Yo digo que sí. Digo que no. Yo estoy con Torren. No, no A ver, necesariamente, porque como arroba es cualquier cosa, podría ser vacío. O sea, es imposible que las dos veces tengan desde las dos A's siempre. O sea, pueden haber strings que no no, sean así. les estoy, le estoy preguntando más que todo es si BB puede aparecer antes que AA dentro de esta Recuerdo recordar. expresión. eh, ¿Es posible? ¿Es Es posible, sí? posible. Sí, sí, es Tú posible. dijiste que no importa el orden. O de pronto te escuché mal. Ya iba para allá. Acá en el punto no me están diciendo el orden.
Al menos no de manera explícita. Acá me dicen que contenga las subcadenas AA y BB. Si uno se pone riguroso y todo eso, y uno dice P y Q, ¿cierto? Como proposiciones. P y Q es lo mismo que Q y P, ¿cierto? Entonces debería aceptar que primero estén las A's y después las B's, o primero las B's y después las A's. ¿Sí? Entonces, esta expresión de regular de acá no aceptaría que primero estén las B's y después las A's. Este es un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo arreglamos a esa malparida? ¿Qué le haría falta? Le hace falta un beso. Le haría falta unirlo con lo de arriba, pero invertir BB y A. Epa. Bueno, ahorita sí, intentemos entender esta porquería. Ojo, es este primer término más este segundo término, ¿sí o qué? ¿Cómo hacer eso? Vení, una pregunta. O sea, yo intenté resolverlo de otra manera. No sé si está bien. Ahorita podemos revisar si está bien o no. Sí, sí, sí. Dale. Am, intentemos entender esto, ¿sí? Dice arroba bb arroba aa arroba, ¿cierto? ¿Qué me quiere decir esto? El arroba ahorita les dije que me aceptaba cualquier cadena, con tal de que esté formada con A's y B's, ¿sí o qué? Luego, eso concatenado, ojo, con bb, ¿cierto? Después viene cualquier cadena, después viene la subcadena AA, después viene cualquier cadena, ¿cierto? Si se fijan, esto contiene al menos las subcadenas BB y AA, ¿cierto? Que es lo que me piden acá. Y acá la misma mierda, pero en un orden diferente, ¿cierto? Están al menos las subcadenas AA y BB, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque no importa lo que esté antes, lo que esté en medio de las subcadenas o lo que esté después de las subcadenas. Me da exactamente igual. Puede haber cualquier cosa. Es más, puede haber hasta un perro con tal de que esté formado a puntas de A's y de B's. Sí, ok. Y pues ya. Sería la esencia del punto. Este tipo de puntos yo diría que es el más fácil. Que así un punto así no va a salir en el parcial. Una pregunta. Decime. Eso sería equivalente a tener arroba y luego, bueno, voy a tratar de escribirlo. Pero se va a ver feísimo. A ver como arroba y luego aquí sería como tener a este arroba bb y eso más pues bb arroba a y luego arroba. Arroba. Sí, claro. Bueno. En las propiedades hay algo que es la distributiva. Pues no se llama así, pero yo le llamo así. Y es que vos podés... Ojo, aquí importa el orden. ¿Por qué? Porque son cadenas. ¿Cómo así importa el orden? Si por ejemplo yo tengo ABA más AAB, yo puedo decir, ojo, es equivalente con... Fíjense que el primer término de ambas es una A, ¿cierto? Entonces yo puedo decir A concatenado con... Esta ya la quito de acá, esta la quito de acá. BA más AB. ¿Sí? Acá importa el orden. ¿Por qué digo que importa el orden? Porque imaginémonos este ejemplo. Que acá
metemos una B, ¿cierto? Fí- Fíjense que ambas terminan en B. Entonces yo lo que podría hacer sería concatenar también, pero por la izquierda. Es decir, poner esta B acá y quitar esta de acá. ¿Sí? Y si yo quiero desbaratar este coso, yo lo hago en orden. Fíjense que esta B de acá está por la izquierda, por la derecha, perdón. Y si está por la derecha, al momento de yo destruir este paréntesis, debe permanecer en la derecha. Como así, desbaratemos este paréntesis, ¿sí? Distributiva, ¿por qué le llamo así? Porque es este por este más este por este, ¿cierto? Tal cual. Daría ABA más este por este AA, ¿cierto? ¿Y qué me queda faltando? Me queda faltando esta B de acá, ¿cierto? Y acá la distributiva otra vez, pero ahora al revés. Este por este más este por este. Acá el orden importa, vuelvo y le repito. Entonces quedaría ABA. Y esta B, como está por la derecha, permanece en la derecha. Más AAB. Eso se puede hacer perfectamente y pues de hecho ayuda a simplificar algunas cosas. ¿Se ve más elegante? Sí, puede ser. Pues ya. Pero entonces no entiendo cómo Joan llegó a esa simplificación de ahí. Ok, ok. Lo Miremoslo, que yo miremoslo. hice fue mirar, si tengo una suma es uno de los dos necesariamente, ¿no? O sea, puedo tener o el primer string o el segundo. Y lo que yo me fijé es, bueno, ambos empiezan y terminan por arroba. Y si ambos empiezan y terminan por arroba, entonces yo podría como hacer una distributiva, por así decirlo, y juntarlos. O sea, em, lo que yo estaba pensando es como en el pertenece. Si tengo un string que empieza por cualquier cosa, luego tiene AA, luego cualquier otro string, luego BB, luego cualquier otro string, como es el primer caso, pues eso pertenece también al que tienes abajo. O sea, cualquier string que esté en el de arriba va a pertenecer al que está en abajo, porque lo que yo dibujé en verde empieza por cualquier string y luego tiene que tener AA, cualquier cosa BB, o el caso contrario, y luego termina en arroba. Entonces es Cualquier cosa, como... bebé. Ay, no. Ay, le dijo bebé Pues, al pues sí, lo muchacho. que, lo que yo hice fue más o menos pensar así, como que empiezan igual, terminan igual, y lo único que es diferente es lo que está en el medio. Entonces puedo, digamos, encapsular lo que está en el medio con la suma y luego ponerlo a la izquierda y derecha con arrobas. No sé si me Epa. entendiste, Maya. Ahí se lo puse un poquito más claro. Fíjate que ambos, ¿cierto? Empiezan por arroba, lo que nos decía Joan ahorita. Ambos empiezan por arroba, entonces yo podría hacer una distributiva empezando en arroba, ¿cierto? Y Sí. empiezo a factorizar, ¿cierto? Se podría decir. Entonces, si de acá quito el arroba, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque acá ya lo puse, ¿cierto? Entonces me quedaría AA arroba BB. Y si yo quiero factorizar también el último arroba, porque fíjate que ambos terminan en arroba, entonces debería quitarlo también de acá y tenerlo en cuenta al final. ¿Cierto? Más BB. AA. ¿Sí? Y me queda exactamente lo mismo que dibujó Joan. Eso en el parcial no es obligatorio que lo hagan con las expresiones regulares. Es una manera de simplificar, de que se vea más bonito y todo eso. Esto puede ser engorroso y complicado al principio, entonces mejor no se metan con eso. Si van a usar las propiedades para hacer demostraciones, úsenlas, pero pues no sé, con cuidado. Si van a llevar algo de material para el parcial, ya saben, pueden llevar material impreso. Yo les diría que lo más importante son las propiedades. Las propiedades de expresiones regulares. Ay, pues ya.
Sigamos con el siguiente punto que no nos Espérate, queda yo tengo tiempo. una última preguntita rápida. Decime. ¿Para qué nos sirve esa parte que nos da el ejemplo? Ejemplo, la cadena BAA, BBA está en el lenguaje, pero esa otra cadena no está en el lenguaje. Este acá el enunciado. Sí, Listo. Fíjate que. Espérate, yo borro este pedazo acá. Fíjate que acá nos dicen las substrings AA y BB, ¿cierto? Este ejemplo de acá lo dan porque fíjate que solamente tienen la subcadena AA, ¿cierto? ahí no tiene la BB. No tiene la BB. Eso lo hacen más que todo para... am, A precisión ya, sí, ya entendí. sí, para precisar que este es un ilógico, Ok. ¿sí? Ay, pues ya. No sé, ¿tienen preguntas de este punto? Chachos. No, señor, y Yo como no va a salir el parcial mismo. probablemente una pregunta no, pero yo lo he resuelto de otra manera. Simplemente quiero que me Ah, digas sí. A ver, si está bien o no. a ver. O sea, yo lo he hecho en... ¿Cómo es que era? Primero es A, ¿no? ¿Eso sí está bien? ¿O entramos a lo mismo de que faltaría Listo. la concatenación del otro sentido para que realmente funcione? ¿Qué quiere decir las llaves Pues ahí? ahí me tendrías... Sí, ¿qué son las llaves? ¿Indican conjuntos o indican agrupación matemática? ¿Es una agrupación o está Epa. mal? Si vas a hacer agrupación, intenta hacerlo con paréntesis porque esas llaves confunden. Ah, ok, listo. Sí, no, es esa agrupación. O sea, yo le hice más porque como lo hemos visto con Frank con estas llaves en algún punto, entonces se me quedó que se hace así, ¿no? Pero Listo, ¿y en medio es una concatenación? sí, una concatenación. Pues eso está bien, pero Pero faltaría entonces agregar aquí ahí lo del otro sentido. no. Pues a ver, ahí... Ah, no, espérate, está mal. Pues a ver, estaba diciendo que estaba bien porque, pues, por un lado es AA y por el otro BB, ¿cierto? Pero entonces esa vaina me aceptaría BA, por ejemplo. B concatenado con A, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque... A ver, espérate, yo saco la... BA, ¿cierto? B concatenado con A, ¿cierto? B lo saca de acá, ¿cierto? Como este más es uno de los dos caminos, entonces digamos que se va por este camino y el asterisco es cualquier forma, es cualquier cosa formada con Bs. Ah, ya sé, sí, Entonces ya te la entendí. B entra ahí, ¿cierto? Sí, Concatenado sí, con, sí, sí. se va por acá y se va con una A, ¿cierto? Eso por un lado. Y el otro es que fíjate que acá en el enunciado no son claros en decir de qué manera debe estar la subcadena, ¿cierto? Si debe estar iniciando y terminando. O si puede estar en medio. Entonces, para, para curarse en salud, se podría decir, sería que listo. Puede haber cualquier cosa antes, cualquier cosa en medio y cualquier cosa después. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Ah, entonces sí. Ok, sí, entonces mejor hacerlo con los arrobas. Y uno se cura en salud. Ujú. Está vale. Ah, listo. Entonces pasemos al siguiente punto. Anotar, borrar todos los dibujos. F. Siguiente punto. Transforma la expresión regular en un autómata que acepte el mismo lenguaje. ¿Este lo hicieron? Sí, obvio. Sí, lo hice. Pero después del viernes. Creo que sí.
Lo hicieron después del viernes. Yo lo hice, en Pero, general lo hice. uy, Nicolás, todo punto que vos sí. preguntes, uno te lo manda, ¿no? Para pues, los puntos. Y esos Por puntos ejemplo, ustedes este. los hicieron, ustedes los pueden mandar y pues ahí tienen punticos de tareas y monitoría. Si quieren punticos, pues. ¿Qué? Otra vez, ¿qué? Uy, Jeremías vino. ¿Ese es Jeremías? Ah, ese es Juan. Eh, Ah, se veía uy, tan sobrado ese weón, ve. Ah, que todo punto que ustedes hagan o, o todo ejercicio que ustedes hagan, ustedes lo pueden mandar y eso cuenta como punticos. ya te lo mando entonces. Sí, ya ¿Qué te lo cosa? mando también. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa van a mandar? Pues este, ¿no? Este no era un ejercicio. Es picardía, picardía. Bueno, ¿quién lo quiere dibujar y explicar? Yo me va a quedar feo, pero yo dibujo. Nada, se le pa. Listo. Entonces, lo que yo hice acá fue, primero miré la expresión regular y me di cuenta de que todo eso está encerrado en un asterisco. Así que con eso, pues sabemos que el estado inicial, pues tiene que ser aceptado también. Tiene que ser como el final. Luego mirándolo de adentro, hay dos caminos. Uno que es con ceros y otro que es con unos. Entonces lo que yo hice fue, bueno, tengo que tener por lo menos como que dar un cero para ir a otro estado. Luego otro estado. Entonces ahí ya cumplí dos ceros, ¿cierto? Y luego puedo tener cualquier cantidad de ceros. Así que voy a regresar al mismo estado con ceros. Y de aquí, pues puedo venir acá con un epsilon. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es un camino que necesariamente use dos ceros para que me cumpla la expresión regular por la izquierda. Y yo puedo tener cualquier cantidad de ceros después y no me importa. Entonces, por eso me regreso aquí con un ciclo y pues me devuelvo al estado inicial con un epsilon. Y pues con eso me aseguro de que yo puedo repetir este ciclo tantas veces como yo quiera con el asterisco exterior si tomo el camino por izquierda. Ahora voy a hacer básicamente lo mismo, pero con esa misma lógica, pero con unos. Entonces necesito necesariamente tener dos unos, ¿cierto? Em, y luego pues aquí puedo hacer otra vez un ciclo con tantos unos como yo quiera y me regreso al estado inicial con epsilon. Y yo puedo hacer esta parte de abajo tantas veces como yo quiera con el asterisco exterior y me lo aceptaría. Entonces puedo hacer cualquier combinación del ciclo que tengo arriba y el ciclo que tengo abajo y me lo aceptaría. Y eso es todo. Epa, sí. Ve, tan raro ese. Ustedes se reúnen a hacer los ejercicios. Sí, yo pues a veces lo hago con Sebastián Arango. Ah, y ese, por ejemplo, lo hiciste con él. Este lo hicimos, pero que como el jueves, creo. Ok, No me acuerdo. pues sí, está bien. Eh, pues, marica, en esencia, lo que enseñan en árboles sin grafos. Divi- divide y vencerá, ¿cierto? Separe esta mierda en sus problemas y pues ya. ¿Qué se hace primero? Hacer este pedacito. Después se hace este otro pedacito y se forman los dos caminos, ¿cierto? Y después el asterisco de afuera, que es retroalimentar al marica. Y ya. Y sale la pintura. ¿Sí o qué? Pues es básicamente lo mismo, pero el estado final no es el inicial, sino los dos de los extremos.
Entonces por eso no entendí por qué es el inicial también es el final. Porque como hay un asterisco en el exterior, tiene que aceptar también epsilon. O sea, la cadena vacía también la tiene que aceptar. Si lo pongo en los extremos, pues no puedo llegar con epsilon. Exacto. El estado inicial es final también. Perdón si Amaya preguntó antes de que yo hablara. No escuché. Eh, es principalmente por eso, porque en los paréntesis, afuera del paréntesis está el asterisco, ¿cierto? Es decir, que epsilon hace parte de eso, ¿cierto? Si este estado no fuera final y fueran estos dos de acá, ¿qué pasaría? Ya no sería asterisco, sino que sería más. ¿Por qué más? Porque necesitaría al menos una de las dos para poder llegar a un estado final, ¿cierto? No, no sé si te acordes de alfa más, que es lo mismo que el asterisco, pero que tenga al menos una ocurrencia. Es decir, que epsilon no hace parte de este conjunto. En resumidas cuentas, Joan puso el estado inicial como el final porque pues está este asterisco y este asterisco admite epsilon. Ah, y para que admita epsilon, el estado inicial debe ser el final. ¿Sí? Entonces, si en vez del asterisco que está por fuera, fueron más, entonces los estados finales serían el de pues, los que están en cada uno y por cada camino. Serían estos de acá. Ujú. Ajá, sin el Y epsilon. este, ajá, y este sería un estado normal. Ok. Ven, pero entonces, al ser más, yo no debería tener como otro estado para conectarlos sin los... Ah, no, espérate. Con eso lo estoy haciendo con el epsilon. Recuérdame el epsilon porque, porque es que lo tenemos para que vuelva al final, por favor. Porque, Porque, a ver, Joan. bueno, porque, o sea, yo tengo que poder hacer tantas veces como yo quiera a cualquiera de los dos caminos. O sea, yo tengo que hacer, digamos que yo hago muchas veces la cadena de ceros. Hago 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces tengo que, ¿cómo puedo cambiar como el color? O sea, tengo como que repetir este camino de acá muchas veces. Entonces yo lo tengo que conectar con epsilon para poder volver. O digamos que yo primero hago 0, 0, ¿cierto? Y luego me ponen 1, 1. Entonces yo tengo que hacer 0, 0, devolverme al inicio, ¿cierto? Y luego tengo que hacer 1, 1 y devolverme al inicio, pues para que me lo acepte. Y fíjate que yo a veces le puedo concatenar cuantas cadenas yo quiera de ceros y unos, pues que tengan más de dos, al menos dos ceros o unos, y me lo acepta. Vale, vale. Es que como tenían más, yo pensé que había que hacer más cosas, pero como que no. Sí, los epsilons están ahí principalmente por la definición del asterisco, ¿no? La definición del asterisco es que se repite esto Claro, que tengo que pasar el tantas veces como problema yo quiera. Python. Sí, weón. El problema Python, Ángel. Carlitos, el micrófono. Qué pena. Menos mal lo está cureando, weón. Máquina. Ven, pero entonces el más, ¿yo en qué momento lo estoy haciendo? O sea, ¿Cuál la más? unión, pues, la unión. Este más. Acá en el momento en el que te partís por dos caminos, Ajá. ahí está implícito el más. Lo que uno haría normalmente. Es hacer un nuevo Ve, estado y unirlo con epsilon. Es que eso fue lo que hice. ajá, sí, sí, sí. Y quedaría exactamente igual. Y estarían bien ambos. Ah, no, ya. No, entonces Sí, excelente. es que vos puedes hacer acá el que me acepte 0, 0 asterisco. Acá el que me acepte 1, 1 asterisco. Acá hacer uno nuevo con epsilon.
¿cierto? Y acá los finales de este los tiro para acá. Tin, tin. Y este lo vuelvo final y sale para pintura, papi. Exactamente la misma mierda. Ah, bueno, esto acá con Epsilon. Es Y que ya. así lo tengo, excepto que pues no cambié los estados finales de los extremos. Eso fue lo único que no hice. Pero vale. Los puedes dejar siempre y cuando esté el inicial como final. Da igual. Los puedo dejar mientras esté el inicial como final. En este caso particular, sí. Vale. Pues ya. Ah, bueno. Miremos a ver entonces otro puntico. Ya que Ángel está en Python. Ay, se vino esta porquería. Qué basura. Espera. Copiate y pegate el enunciado. Espera un momento. Listo, copy paste del enunciado también. A ver, pues. ¿Ustedes también lo hicieron o no? Yo, yo creo que en este tema es donde va a haber más preguntas. Yo de esa Si derecha se también. quieren, listo. Entonces, esto acá, control. Entonces, hagamos algo. Copiemos la definición que les mostró Frank a un ladito, ¿cierto? No sé si de pronto me la puedas dictar, John, o el que la tenga. Es pues alfa a la x sub v. Eso es igual a alfa a la x sub v. Bueno, x menos conjunto con q. Eso es sub v. Y eso, bueno, está en la parte larga. Eso más alfa a la x menos el conjunto q de u a q. De u a q. Y luego sigue concatenado con De paréntesis Q a Q. con de q a q, exacto. Eso con asterisco. Y eso pues Pues de q a de Q v a al V. final. Listo. Ah, sí, ahí se entiende. Listo, entonces. Epa. ¿Ya saben cómo escoger Q o no? El estado que tenga más conexiones. O el que si lo Ustedes ya quito vieron como que árboles. corta más el... Sí, el que si lo quitas corta más el grafo. No me acuerdo el nombre El específico. grafo, ajá. Punto de articulación. Eso. Un punto de articulación. Y pues, en teoría uno podría escoger cualquiera, pero si uno coge un punto de articulación, pues se le hace más fácil el trabajito. Entonces, listo, teniendo la definición ahí, ¿quién del que lo hizo se quiere ganar unos punticos?
Pues yo lo hice, pero prefiero compartir pantalla a dibujarlo otra vez, la verdad. Porque es muy largo, ¿sí o qué? Es muy largo. Si quieres. Bueno, ahí tienes permiso, creo. Vale. Ah, Eso, pero no Listo. explicas y todo. ¿ahí se ve? Lo voy explicando. Sí, sí, ahí se ve. Listo. Entonces, la fórmula que vimos antes, básicamente es lo que tenemos que aplicar. ¿Cuál es el problema? Que es que tenemos dos estados finales, así que tenemos que aplicar esa fórmula 2 veces para cada uno de los estados finales, que es lo que yo tengo acá. X serían básicamente todos los estados, que son 1, 2 y 3. Y yo tengo que ir, pues, o al estado final 3, de 1 a 3, o poder al estado final 2, partiendo del inicio, que es 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo que hacer esa ecuación que vimos, pero 2 veces. Entonces, lo primero que voy a hacer, pues, es escribir la fórmula, que está acá. Entonces, yo escogí como Q para esta primera parte el estado 2. Entonces, tenemos que encontrar primero un camino de 1 a 3 sin pasar por Q, que es 2. Luego tengo que encontrar un camino de 1 a 2, pasando por 1 y 3. Luego un ciclo en 2 y finalmente llego a 3. Entonces, si yo quiero llegar de 1 a 3, pero sin pasar por 2, es imposible. No hay un camino posible de llegar de 1 a 3 sin pasar por 2. O sea, tengo que pasar por todos los estados que están en X. Bueno, no pasar por todos. Tengo que pasar por los estados que están en X y no puedo pasar por ningún otro, pero no tienen que ser todos. Espérate, una preguntita. ¿Qué es X? X es esto, el conjunto de estados X. Ah, ok, ya, listo. Entonces, pues yo lo puse como vacío. No sabía muy bien cómo denotarlo, pero pues asumo que es vacío. Entonces, eso es imposible. Entonces, esta parte izquierda del más, pues la puedo ignorar, porque no se puede. Entonces, me voy a concentrar es en esta parte derecha. Entonces, esta primera partecita de acá me dice, si estoy en 1, tengo que llegar a 2, pasando por 1 y 3. Entonces, si yo miro aquí el grafo y analizamos esto, estoy parado en el estado 1 y quiero llegar a 2. ¿Cuál sería como la expresión regular que me permite hacer eso? Si me doy cuenta, tengo un ciclo en el estado 1. O sea, yo puedo poner tantas As como yo quiera, siempre y cuando yo termine con una B. Entonces, si yo tengo una B, yo llego al estado 2. Cuando yo llego al estado 2, yo me detengo, porque mis conjuntos me dicen, perdón, mi conjunto de estados me dice, es únicamente por 1 y 3. O sea que si yo llego a 2, me detengo. Hasta ahí. Entonces, yo lo definí de acá como asterisco B. Luego tengo el ciclo, que es estoy parado en 2. Si estoy parado en 2, ¿cómo hago para volver a 2? Entonces, puedo quedarme parado. Tengo dos opciones. Puedo quedarme parado, o sea, epsilon, o puedo hacer todo el recorrido otra vez. Y si yo hago todo el recorrido otra vez, es básicamente hacer A, luego B, luego cualquier cantidad de A's y luego otra vez B, que es lo que yo pongo acá. Yo tengo A, B, cualquier cantidad de A's y luego una B. Entonces, eso sería esta parte de aquí dentro. Luego tengo la parte final que es, si yo estoy parado en el estado 2, ¿cómo llego a 3? Entonces, pues básicamente es una A. Si yo pongo una A, pues listo, llegué. Eso es todo. Entonces, si yo lo pongo todo junto, me queda esto. Lo concatené todo. Noten que no puse el epsilon más. ¿Por qué? Porque como esto está al asterisco, pues el epsilon ya está contenido en el asterisco. O sea, epsilon está contenido en esta expresión de acá. Yo podría agregar epsilon,
podría poner epsilon y poner una suma, pero me lo puedo ahorrar porque el asterisco ya contiene la cadena vacía. Entonces, eso se puede ¿Cómo? quitar. ¿Alguien lo entendió? Por lo que vi. ¿Cómo? ¿Que me está malo, Nicolás? No, no sé quién está hablando. No, sí, está bien, está bien. Estoy jodiendo. Ok, dale. ¿Alguien que no haya entendido lo que dice? Yo no entendí una cosita. Ok. Tú dices que, por ejemplo, o sea, en los primeros, las primeras que tenés que llegar del estado uno al estado, pero por ejemplo, es que no sé cómo rayarte, yo te rayo, a ver si, por ejemplo, este, Marica, hablen bien. si ves lo que ¿Cuál? rayo, Espérate, yo te Sí, sí, veo rayo. lo que rayas. ajá, por ejemplo, aquí dice que tenés que llegar del estado uno al estado 2 pero pasando por uno y 3, ¿cierto? Sí. Esa parte no lo entiendo, o sea, ¿cómo así que tienes que llegar del estado uno al estado 2 pasando por uno y 3 si aquí, ¿dónde está? Si aquí no pasaste por 3. Este, es que es opcional. O sea, si voy a pasar por algún estado, tiene que ser uno o tres, o todos. Pero no tengo que pasar necesariamente por todos. O sea, Ah, ya, esos son como los estados que tengo a escoger, pues. ok, o sea, o sea, tenés que llegar del estado uno al estado 2 y pues depende de dónde está. Bueno, sí, ya entendí. Vale. Sí, o sea, si hubiera un camino de uno a 3 y luego de 3 a 2 pues esa sería una opción para llegar de uno a 2 pasando por 3. Sí, sería una opción. Ah, ok, ya. Listo, ya entendí. Vale. Entonces, concatenando todo junto, pues me queda así. Como dije antes, como esto es vacío, o sea, es imposible, pues no voy a poner esta parte izquierda, no se puede. Entonces, con esto ya habría completado la parte izquierda de mi expresión regular. Toda la expresión regular total, ya tengo la parte izquierda. Ese es un camino. Yo tengo Ahora, una preguntita, qué pena te ¿sí? interrumpo. No me queda claro es qué pasa con el alfa desde uno hasta 3 que lo tienes con la suma en la primera línea. O sea, ese no se escribe entonces en el resultado final. Eh, nunca he visto esto antes, este caso antes, así que yo asumo que es así. Nicolás no me ha dicho nada, así que yo creo que está ahí. O sea, es Sí, pues, imposible llegar de 1 a 3. ¿qué me está diciendo este pedazo de acá de esta suma? Me está diciendo, listo, yo voy desde uno, ¿cierto? Desde el estado uno hasta el estado 3, ¿cierto? Ujú, Pasando, sea bien, eh, por uno o por 3, ¿cierto? sí, Pero no hay manera de llegar desde uno hasta 3 sin pasar por 2, ¿cierto? cierto. Entonces, por eso la expresión regular es vacía. ¿Sí o Ok, qué? sí, 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 sí. Entonces, por eso Joan acá tiene vacío. Sí, pero eso no deberías de todas formas escribirlo. Pues si quieres lo pones, pero es como sumar cero. Ah, bueno. No, yo era de pronto que tocaba escribirlo o algo así, o sea, No, si no, era no, eso obligatorio, no. estrictamente obligatorio, pues. No. Ah, listo, vale, ya, era solo eso. Gracias. Vale. Entonces, ahora tenemos que hacer esa segunda parte, que es ahora con el estado final 2, que es lo que yo tengo acá. No, esto no, perdón, esto de acá, quiero decir. Entonces, aquí, pues, lo que hice fue escoger como el estado Q, el 3, así que quito el 3. Lo hice por variar. Realmente, como son tan pocos estados, podría escoger casi que cualquiera y pues no creo que se te haga mucho más difícil o fácil porque no hay tanto punto de articulación acá. Em, entonces lo que hice fue pues quitar el estado 3. Em, listo, entonces me queda de la siguiente forma. Tengo que llegar de 1 hasta 2 pasando por 1 y 2, cosa que es posible. Voy a mover esto para acá para que se vea. Entonces, tengo que llegar de 1 hasta 2 pasando por 1 y 2, lo cual podemos ver que es perfectamente posible. Y luego tengo la otra opción que es básicamente
por el estado intermedio. Entonces tengo que llegar de 1 a 3 pasando por 1 y 2. Luego tengo que agregar un ciclo, que es que, hacer un ciclo en 3. Y luego finalmente llegar al estado final, que es 2. Entonces, para esta parte izquierda de la suma, sería esta, básicamente. Si yo quiero llegar de 1 a 2, pasando únicamente por 1 y 2, pues hago el ciclo de 1, o sea, que es as, y luego una b. Notemos que no puedo dar una vuelta completa porque no puedo pasar por 3. Entonces, hasta ahí bien. Luego, pasamos a la segunda parte, que es, em, por los estados 1 y 2, tengo que llegar de 1 a 3. Entonces, es básicamente hacer esta parte de acá, vamos a dibujarlo, como este caminito de aquí. Entonces, es básicamente el ciclo de A, ciclo de As en el 1, luego una B y luego una A. Luego tengo que hacer un ciclo en el estado 3. Entonces, puedo o quedarme ahí parado, ¿cierto? Y ya estaría en estado final. O puedo dar toda la vuelta completa. Entonces tengo que devolverme a 1, puedo hacer muchas As en 1, luego B y luego A. Entonces es lo que hice aquí, básicamente. Y luego, por último, es llegar al estado final 2. Entonces estoy parado en 3 y quiero llegar a 2. Entonces lo que puedo hacer es irme al estado 1, luego irme al estado 2, y ya. O sea, que es hacer B, muchas A's y luego una B. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? B, A asterisco B. Y listo. Y luego es ponerlo lo que vimos acá, pero todo junto, que es A asterisco B más todo lo de la derecha. Y aquí volví a hacer lo mismo de que no puse el epsilon porque el epsilon está contenido en el asterisco de los paréntesis. Y me queda de esta forma. Y el último paso es ponerlo todo junto, que es pues hacer esta suma de acá. Entonces lo que hice fue tomar lo que tenemos aquí arriba, sumarlo con AB y luego pues sumarlo con esto otro. Entonces tengo 3 caminos diferentes o 3 expresiones regulares diferentes que me permiten llegar a un estado final. Exacto. Y pues la razón principal por la que se junta todo con sumas es que acuérdense que la suma me indica es un camino u otro, ¿cierto? Entonces yo me puedo ir o por este camino, o por el otro, o por el otro. Por este o por este o por este. ¿Sí o qué? ¿Hacia dónde? Hacia un estado final. ¿Cuántos estados final tengo? Tengo 2 estados finales. Entonces, ¿cuántas veces se repite el proceso? Se repite tantas veces como estados finales haga. Por eso Joan acá hizo del estado 1 al 2, que el estado 1 es un estado inicial, al 2, que es un estado inicial. Y más arribita había hecho del 1, que es un estado inicial, al 3, que es un estado final, ¿cierto? Si yo hubiese tenido otro estado final, llamémosle 4, hubiese tenido que hacer del 1 al 4 también. Y después juntar eso también con sumas acá. ¿Sí? No sé si tengan preguntas. Sí, yo tengo una, qué pena, ser tan bruto. No. Joan, ¿podría subir? Ya, gracias. ¿Cómo es que, pues no sé si lo dijiste y no presté atención o no sé, pero pues, ¿cómo hiciste para escoger esto y esto que son lo que os diste? ¿Cómo es que llamaba? Los puntos, ¿qué? ¿La articulación dijiste? Eso, la Eso. articulación, eso. Realmente no, o sea, lo ideal sería escoger un punto de articulación, o sea, un punto que sea como muy importante para el grafo, que me conecte muchas cosas. ¿Qué pasa? Que es un grafo tan pequeño que no hace mucha diferencia. O sea, nada más tengo 3 estados y tengo un triángulo. Puedo quitar cualquier parte del triángulo y pues ya no queda triángulo. Si por ejemplo hubieras tenido, no sé, por acá otra máquina más grande que se conectara con 3, por ejemplo, pues te diría, pues quita 3, porque te estarías quitando esta máquina de acá,
y la estarías desconectando de esta parte de acá abajo, pero no es el caso. Ok, pero entonces, ¿cómo? O sea, ¿tú escogiste eso aleatoriamente o por la definición? En este caso lo escogí porque quise. O sea, dije, pues el primero voy a quitar 2 y en el segundo voy a quitar 3 para ver qué pasa, pero podrías haber perfectamente quitado el 1 en ambos casos, o el 2 o el 3, y creo que hubiera sido igualmente de largo. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Vale. Gracias, muy amable. Ok. Yo me voy a quitar Eh, el trabajito. Pues yo soy monitor también, así que ya tengo experiencia ¿De qué? ¿De qué? de introducción a programación y objetos. Ay, qué pereza. Qué pereza. Te van a quitar funcional, Nicolás. ¿Objetos tiene monitor? Ahora sí, Claro. LOL. antes no. Bueno, no, antes sí, pero creo que nadie iba. Funcional. La vida ha cambiado No. mucho. Computabilidad, perdón. Lo que hace la Funcional virtualidad. está con el novio de Nikki. Pues Torres creo que era el que tenía más preguntas, o bueno, el que tenía más dudas de esto, ¿lo entendiste? Sí, no, ya entendí. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Ah, En realidad no es tan difícil una vez que se entiende la definición y pues cómo escoger los puntos esos, lo que pues que quitar. Sí, pues yo le recomiendo hacerlo así, hacerlo por partes. O sea, escribir toda la ecuación e ir uno a uno definiendo cada una de las partes. Y luego le juntas todo. Creo que así es lo más fácil. Sí, de hecho sí. Pues ya. ¿Alguien ¿Y quiere que por le qué pase los el como pongo? screen? Ah, ¿No? ¿por qué los pongo a ustedes a hacer esto? Porque en la pirámide del aprendizaje dice que uno aprendió bien cuando es capaz de explicarle a otros. Pues muchachos, son las 5 en punto. Bueno, de casa. Si quieren se quedan, si quieren